Emma, ven rápido. Tengo que contarte algo loco. ¿Te comiste otra vez las croquetas del gato? No, es serio. Esta mañana en el parque, una ardilla me miró a los ojos y me dio una bellota. ¿Una bellota? ¿Hablas de una bellota de verdad? Sí, pero no una cualquiera. Una bellota mágica. Brillaba un poco. O quizás era el sol, no sé. ¿Y luego? ¿Te dijo que eras el rey del bosque? No. Me dijo que yo era el elegido del patinaje. El destino me llama, Emma. Debo patinar. ¿Me despertaste para esto? ¿En serio? Obviamente, no todos los días. Descubres tu destino. Y verás, te vas a impresionar. ¿Impresionada? ¿En serio? ¿Por tu habilidad para ponerte de pie antes de caer? No. Hablo de mi talento innato para el patinaje. Es la bellota, te lo digo. Me siento poderoso. Nací para patinar. Sí, como los peces nacieron para volar. ¿Qué? Ya siento que estoy flotando. Mira, soy un as. Max, ¿al menos sabes ponerte los patines? Más o menos. La rueda izquierda gira raro. Pero seguro que es una señal. Una señal de que vas a caer en 3, 2, 1... Ay, bueno. Fue un fallo de concentración. Nada grave. Estás tirado como un panqueque. Es grave para el panqueque. Tengo un plan. Primero aprendo a rodar en línea recta. Luego hago un salto mortal hacia atrás en la sala. ¿Quieres destruir la casa? No, quiero ser una estrella del patinaje. Con la bellota, todo es posible. Está bien. Pero empieza por estar de pie 10 segundos. Muy bien, mira. 1, 2, 3. ¡Ah! Bravo, campeón. Vamos a casa. Todavía no. La bellota me dijo: cae 7 veces, levántate 8. ¿Ahora la bellota habla? Obvio. Es mágica. ¿Quieres escucharla? No, gracias. Prefiero escuchar a mi cepillo de dientes. Me dice que huya. Thanks for watching. Continue with the next dialogue or choose one from the playlist.